Vamos a hablar ahora de noticias económicas. Paula, ¿qué ha pasado con el caso Premian y Ecopetrol? ¿Cómo va esa historia? Bueno, pues se volvió a abrir el debate un poco. Sabe que eso se ha tranquilizado después de que el presidente, recordemos, en uno de sus consejos de ministros, dijo que el campo Permian debía venderse, que ese era un negocio chimbo, esas fueron las palabras del presidente. Y desde Ecopetrol tranquilizaron un poco al país, diciendo que esto no estaba entre sus planes, que entendían la importancia de este negocio para la petrolera y también para los ingresos de Colombia ya como Estado y como nación. Pero en las últimas horas el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que el gobierno sí está avanzando en la posibilidad de desprenderse de este, que es uno de los negocios más rentables para la empresa. Tras la realización de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, el jefe de la cartera de Hacienda se refirió a la posibilidad de vender los activos que la petrolera posee en la cuenca del Permian, ubicada en Texas, Estados Unidos. Esto es parte de todas las exigencias que ha venido haciendo el presidente en función de la transición energética, en función de que Ecopetrol juegue un papel protagónico en otras áreas de la producción en el país. Estamos avanzando en ese camino, creemos que hay que acelerar ese proceso, pero evidentemente es una dinámica que no se cumple de un día para otro, sino que requiere una etapa de transición. Sin embargo, esa declaración contradice el reciente informe que Ecopetrol presentó a la Contraloría, en el que aclaró que no existe ninguna intención de vender su participación. Para la vigencia 2024 y hasta la fecha, la administración de Ecopetrol no ha presentado a consideración de su junta directiva la posible desinversión y o propuesta de venta de su participación en la cuenca del Permian en Estados Unidos. Frente a la insistencia del gobierno por vender su participación en Permian, el exministro de Minas, Tomás González, señaló que el gobierno debe reconocer que se necesitan los hidrocarburos. ¿Cómo vamos a vender a la ligera y sin un análisis serio uno de los activos más rentables y más productivos y más importantes para Ecopetrol? Lo que necesitamos es que el gobierno sea consistente, sea claro y sea coordinado en decir, reconozco que se necesitan los hidrocarburos. Expertos señalaron que si en dado caso Ecopetrol desea vender sus activos, debe contar con la aprobación de Oxy, o de lo contrario, la petrolera colombiana se expone a una penalidad que podría llegar a los 400 millones de dólares. Y como aquí en Colombia la plata no sobra y no se va a correr ese riesgo, pues hay que hacer las cosas bien. Y si se van a hacer, hay que contar con el visto bueno de la Oxy. Punto. El gobierno no lo puede hacer como lo quiere hacer. El presidente ordena vender eso, se vende. No, no se puede porque nos exponemos a otra sanción. Gravísimo donde se llega a vender. Eso es como vender la gallina en los huevos de oro, ¿no, Mauro? Sí, han alzado la voz al respecto todos los expertos en el país, ¿no? De acuerdo. Como de contarle a la gente y explicarle un poco, porque estos temas son muy técnicos, por qué la importancia de Permian, ¿no? Sí, Ecopetrol se metió en esto en el año 2019, en el anterior gobierno, y se metió porque es un gran negocio. Se metió de asociado de la Oxy, ustedes oían la nota claramente que la Oxy juega aquí un papel fundamental en posición minoritaria, si no estoy mal es 49% contra el 51% de la Oxy, pero una posición muy interesante. Por tres motivos, aquí entramos en la sustancia a ver si esto es el negocio chimbo que pintó el presidente Petro cuando ordenó que había que salir del Permian. El primero de ellos, porque representa el 14% de la producción de Ecopetrol. Produce en Colombia, produce afuera, 14%, es decir, esto no es marginal. Segundo, porque representa el 10% de las reservas de Ecopetrol. Tengan presente ustedes que en un negocio de combustibles fósiles, donde las cosas se agotan porque uno las produce todas y las saca todas, el tener reservas es fundamental para la valoración de la empresa y para el futuro del negocio. Ahí se van gastando las reservas a medida que se va extrayendo el petróleo y el gas, porque combina petróleo y gas. Muy bien, 10% de las reservas de Ecopetrol, no es marginal, pero este es el factor clave. Y es que extraer un barril de petróleo o su equivalente en el Permian, en Texas, en Estados Unidos, cuesta la mitad de lo que cuesta extraerlo en Colombia. Ahí están los márgenes, con costos de la mitad más o menos de extracción, los márgenes son los que le dan una gran rentabilidad para Ecopetrol, que no es del presidente Petro, que no es de la presidencia de la República, que es del gobierno, del Estado colombiano en un 88% y en un 12%, 11% de una cantidad de accionistas entre los cuales están seguramente ustedes y seguramente nosotros, porque en esos portafolios hay pensiones, distintas inversiones, ahorros, etcétera. Entonces, ¿cómo así que de repente vamos a salir del negocio, como dice Giovanni, de la gallina de los huevos de oro? Hasta el gremio
del abuso, el gremio del sector petrolero reaccionó diciendo, un momentico, esto no se puede vender. A pesar de eso, el ministro de Hacienda, el día de hoy, para sorpresa de todo el mundo, dice, ahí vamos avanzando, vamos a tratar de vender el activo, etcétera, etcétera. Y creo yo, finalmente, que eso solo tiene dos explicaciones, porque ustedes con sanduchito dirán, pero si es tan buen negocio, ¿para qué lo quieren vender? Dos explicaciones que le producen al presidente Petro erisipela. La primera de ellas, porque se está usando la tecnología del fracking, así sea en Texas, le molesta. Y dos, porque es una alianza con una empresa estadounidense explotando en Estados Unidos. Y ambas cosas parece que son inaceptables para un gobierno que necesita los ingresos, pero que prefiere sacrificarlos, y de paso el de muchos colombianos, con tal de no ir contra sus principios.